Hola a todos, bienvenidos a la unidad 2 que hemos titulado Las reformas después de las reformas, paradigma postburocrático y nueva gestión pública en las reformas de segunda generación. La misma está integrada por 3 clases teóricas. En la primera vamos a trabajar lo que tiene que ver con el paradigma burocrático y postburocrático. En la segunda vamos a profundizar los enfoques de la nueva gestión pública y la reinvención del gobierno. Y en la última, lo referido al paradigma neoweberiano y la profesionalización de la gestión pública. En esta primera clase vamos a profundizar las características y diferencias entre el paradigma burocrático y postburocrático. Y vamos a dilucidar la transición del concepto de administración al de gestión, en el marco de este cambio de enfoque sobre la administración pública. ¿Por qué hablamos de estos paradigmas y en qué contexto? Ustedes pudieron leer en la bibliografía de la unidad 1 que en las últimas décadas América Latina ha sido testigo de procesos de reformas del Estado, impulsado por la necesidad de adaptarse a los desafíos económicos y sociales de un entorno y un contexto cambiante y global. Estas reformas no solo buscan modernizar las estructuras administrativas, sino que también responder a las crecientes demandas de la sociedad en el marco de los conceptos de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión pública. El contexto de esta reforma está íntimamente relacionado con la crisis del modelo keynesiano que predominó durante gran parte del siglo XX. Ustedes ya pudieron abordar con la bibliografía en la unidad 1 cuáles eran las características de este modelo, que estaba basado principalmente en la intervención estatal para regular la economía y promover el bienestar social, y que comenzó a mostrar sus limitaciones en la década de 1970. Ahí aparecieron los problemas referidos a la inflación, el estancamiento económico y el aumento del desempleo, lo que llevaron a que muchos países comiencen a cuestionar la eficiencia de un Estado, que si bien había logrado avanzar con significativos en el derecho y la redistribución, también se enfrentaba a problemas que tenían que ver con el aumento de la burocracia y la falta de adaptabilidad al contexto. Es aquí que nos resulta interesante comprender cómo estas transformaciones han influido en la práctica administrativa y en la relación entre el Estado y la sociedad en América Latina. Uno de los referentes que retomamos es Oscar Oslac, quien él señala que la reforma en América Latina ha ocurrido como en diferentes contextos históricos y cada uno fue influenciado por factores económicos, políticos y sociales. Él nos va a decir, en la década de los 80, las reformas estuvieron influenciadas por el denominado Consenso de Washington. Entonces se centraron en aspectos que referían a cambiar la estructura del Estado. Ahí aparecen las privatizaciones, las de regulación y el ajuste estructural. El objetivo principal, como decimos, era achicar el Estado y promover la eficiencia económica. En la década de los 90, en esta etapa, las reformas se orientaron hacia la modernización del aparato estatal, con un énfasis en la descentralización, la mejora de la gestión pública y la incorporación de la tecnología. Y podemos decir que actualmente, o ya hace unas décadas atrás, las reformas más recientes van buscando fortalecer las capacidades estatales, mejorar la inclusión social y responder a las demandas de los ciudadanos con un enfoque de transparencia y participación. En este segundo momento de la clase vamos a trabajar sobre el surgimiento del paradigma burocrático, las críticas y la emergencia del llamado paradigma postburocrático. ¿Cómo surge el paradigma burocrático? Este modelo se consolidó a principios del siglo XX en un contexto donde en los Estados Unidos se estaba pasando de ser de una sociedad rural a una sociedad urbana e industrial. Según Barcelay, los movimientos políticos que favorecieron estas reformas del gobierno burocrático surgen en parte como respuesta a los problemas sociales que se estaban creando por estas transformaciones y que necesitaban de una burocracia, una administración que les permitiera manejar esa complejidad de los nuevos desafíos sociales y económicos. La idea era clara, nos dicen los autores. Las dependencias gubernamentales necesitaban administrarse de manera muy semejante a las organizaciones empresariales. Esto significaba que había que aplicar criterios de eficiencia y control donde los funcionarios debían actuar de manera impersonal, siguiendo reglas y procedimientos establecidos. La eficiencia se convirtió en sinónimo de buen gobierno en el marco de este paradigma. ¿Cuáles son las críticas al paradigma burocrático?
Desde los años 30, algunos intelectuales y de los ámbitos académicos se empieza a cuestionar la idea de que la organización formal fuera la principal determinante de la eficiencia. Se empezó a argumentar que justamente el ejercicio unilateral de la autoridad, nos van a decir los autores, no era una receta para el buen gobierno. Al contrario, se empezó a ver que la burocracia podía ser muy rígida y limitada y no se podía adaptar a los cambios y las necesidades de la población. Por otra parte, se señalaba que la burocracia se enfocaba demasiado en las propias necesidades y en la organización interna y no en lo que pasaba en el contexto y en las demandas que los ciudadanos hacían llegar y que encontraban como esa puerta de entrada cerrada. En este contexto van a emerger las primeras ideas de lo que se va a conocer como el paradigma postburocrático. Una de las características va a estar asociada a la idea de que las organizaciones deben ser más flexibles y orientadas al servicio y a las necesidades que van surgiendo en el marco del contexto. En lugar de seguir estrictamente esas reglas, se va a buscar entender y resolver problemas desde la perspectiva del usuario. Otra de las claves del paradigma postburocrático en su enfoque tiene que ver con los resultados que valoran los ciudadanos. Como dice Barcelay, una dependencia impulsada por el cliente se define por los resultados que logran en beneficios de su cliente. Eso implica que las organizaciones deben ser responsables no solo de los superiores ni de las reglas, sino que también de los ciudadanos a quien sirven. Además, el paradigma postburocrático promueve la colaboración y el trabajo en equipo. En lugar de jerarquías rígidas, se fomenta un ambiente donde todas puedan participar y contribuir a la toma de decisión. Eso no solo mejoraría la eficiencia, sino que también crea un sentido de pertenencia y compromiso entre los empleados. Recuperando lo trabajado hasta aquí, podemos trazar el siguiente cuadro comparativo, en el cual ustedes acá van a ver que hay varios aspectos. Vamos a trabajar el enfoque, ahí la diferencia entre la burocracia y la postburocracia. La burocracia se basa fundamentalmente en la eficiencia y el control a través de las reglas estrictas. La postburocracia se centra en el servicio y la satisfacción del ciudadano. Respecto a la estructura, uno es más jerárquica y rígido, el otro flexible y colaborativo. Respecto a las decisiones, en el paradigma burocrático son centralizadas, con órdenes de arriba hacia abajo, y en el postburocrático descentralizado, abriendo un poco más la participación. La relación con el ciudadano también cambia. El ciudadano es visto como un receptor en el paradigma burocrático y es visto como el cliente o un ciudadano en el postburocrático. Y respecto de la responsabilidad, de la adaptabilidad, un enfoque es mucho más rígido y lento para adaptarse a los cambios y el otro propone ser más dinámico y ágil. En conclusión, tanto el paradigma burocrático como el postburocrático tienen fortalezas y debilidades. Ambos pueden coexistir en organizaciones de la administración pública actual, incluso cualquiera de nosotros lo puede observar en cualquiera de las instituciones en la que hemos participado o trabajado o vamos a pedir algún servicio. El modelo burocrático lo vamos a ver reflejado en la eficiencia, en el control y en la calidad de los procesos, que sigue siendo importante para la estabilidad y cumplimiento normativo y para que las instituciones puedan dar respuesta en un contexto de sociedad de masa. Y el paradigma postburocrático aporta flexibilidad y adaptabilidad y también empieza a abrirse a las demandas cambiantes de una sociedad contemporánea globalizada y cada vez más informalizada. Para finalizar la clase, les quiero compartir un breve fragmento de este libro de Andrés Malamud, que se los recomiendo también, no solo el libro, sino poder escuchar. Es un politólogo referente en nuestra disciplina, que el libro se llama Diccionario Arbitrario de Política y está muy bueno porque toma conceptos centrales de la ciencia política y los analiza con cierta metáfora y hasta humor, podríamos decir. Y el que les voy a leer, que tiene que ver con justamente lo que nosotros desarrollamos en unidad 1 y 2, tiene que ver con el concepto de burocracia. Entonces nos dice Malamud: la definición original del vocablo no hace referencia a una camarilla de empleados públicos que pierden tiempo en sus oficinas mientras los ciudadanos comunes hacen horas de cola antes de ser atendidos, sino a un cuerpo de funcionarios profesionales que, poseedores de un saber técnico específico, le dan continuidad a la gestión organizativa en el marco de un estatuto formal, sancionado en base a procedimientos establecidos y previsibles, que regulan su accionar.
Más allá de la connotación peyorativa que el término tiene en algunas sociedades, el concepto designa una forma de administración típica de las sociedades de masa. Cuando esta forma de organización funciona bien, previene tanto la arbitrariedad del poder como la ineficiencia de una administración descoordinada y amateur. Consecuentemente, ofrecer una previsibilidad que permite el planteamiento de objetivos a largo plazo. El opuesto de la administración burocrática es el patrimonismo, en el que el gobernante y no el Estado posee los medios de administración. ¿Qué queremos, como para cerrar y aportar con este fragmento? Es justamente esto, que no es blanco y negro, burocracia o no burocracia, sino que es encontrar el equilibrio en la administración pública que permita mejorar lo que tiene que ver con la prestación de los servicios y sobre todo la ejecución de las políticas públicas. Bueno, para finalizar, los invitamos a leer el material que tienen programado para esta clase y estamos a disposición por cualquier consulta y les deseamos una buena semana.